Buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar nuestras enseñanzas, nuestra clase en esta mañana que el Señor nos ha dado. Y el título de la clase es La base de nuestra esperanza. La base de nuestra esperanza. Vamos a orar. Señor Santo, Señor bueno, te damos gracias, Padre amado, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, mi Dios, de buscar tu rostro a través de la enseñanza, a través de tu palabra santa. Que seas tú, mi Dios amado, hablando a cada corazón, a cada espíritu, a cada mente, mi Dios, que ha de escuchar estas palabras tuyas. Que seas tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener nuestras Biblias abiertas al libro de Primera de Pedro, el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y la idea central de nuestro estudio es: solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. El suicidio es una expresión muy más contundente de la pérdida de esperanza. ¿Cuántos suicidios oímos a diario? En Estados Unidos cada día se suicidan 129 personas. Esto incluye tanto jóvenes como adultos, estrellas de cine, profesionales, trabajadores y veteranos del ejército que optan por terminar su vida, y nos preguntamos, ¿por qué? Para muchos la esperanza se pierde poco a poco, y sea por perder la salud o otro motivo, como por ejemplo cuando un hijo comienza a usar drogas, arruinando su vida. La realidad es que nadie está exento de las dificultades de la vida. Y mientras es cierto que la pérdida de la esperanza no siempre resulta en quitarse uno la vida, sí resulta en la desilusión y la pérdida de los sueños por lograr algo mejor. Jesús es el único que ayuda a sus seguidores a superar su circunstancia y mantener la esperanza firme ante las incertidumbres de la vida. Los cristianos en Asia estaban pasando por series de pruebas, pero al estudiar la carta vemos que Pedro le está escribiendo a creyentes judíos y a gentiles que están siendo maltratados por haber aceptado el Evangelio, mis hermanos. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y yo voy a leer los versículos del 1 al 3, que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta designación se aplicaría al pueblo de Israel, el cual había sido esparcido a través de los siglos anterior por las naciones paganas. Pedro no está escribiendo a las sinagogas de la dispersión ni al pueblo judío ortodoxo. Al contrario, el apóstol usa esta designación judía y la aplica a los creyentes en Cristo, que también están siendo prácticamente expatriados en sus propias comunidades por haber creído en Cristo. Ellos estaban siendo echados como para afuera, no lo estaban queriendo, no lo querían a su lado, porque ellos estaban yendo contra lo que ellos antes eran. Al recibir a Jesucristo ya no estaban siguiendo muchas de las leyes judías. Y por tal, muchos judíos tenían como se dice, lo expatriaron para el lado, lo echaron para un lado. El apóstol Pedro identifica 5 provincias en particular dentro de Asia: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol dice que sigue caracterizando a los destinatarios como elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para remisión de pecados, mis hermanos.
Aquí podemos ver que los recipientes son cristianos y no judíos ortodoxos, pues Pedro los reconoce por su fe en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Los apóstoles reconocieron la divinidad de los tres miembros de la Santa Trinidad. Pedro quería asegurarles a estos creyentes de Asia que estaban afligidos por diversas tribulaciones, que no estaban siendo olvidados ni desamparados, aunque se sienten como expatriados en su propia comunidad y hasta de la misma familia. Sabemos que cuando recibimos al Señor y somos creyentes en el Señor y nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, hasta alguna vez en nuestra misma familia nos rechazan, mis hermanos. Lejos de ser olvidados en el mundo, ellos eran elegidos. Nosotros somos elegidos de Dios, seleccionados en los concilios del eterno Dios para ser santificados y continuar con obediencia ante las pruebas. Pedro se une con los creyentes atribulados de Asia para expresar la esperanza que ahora tienen en común. El apóstol bendice a Dios Padre que los hizo renacer, es decir, los regeneró, los hizo nacer de nuevo. Al darles el nuevo nacimiento, también les dio una nueva expectativa para la vida. Aunque estaban siendo maltratados en la sociedad y quizás estaban sintiendo el costo económico, emocional y social por haberse aliado a Cristo, no debían pensar que la vida cristiana era solo una pérdida. Al contrario, tenían una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros los creyentes, cuando venimos al Señor, es cuando el diablo quiere atacar. Y cuando el diablo quiere atacar, mis hermanos, él va a atacar porque ha perdido una alma para Cristo. Y él está enojado. Él va a hacer todo lo posible para hacer que nosotros caigamos en nuestra fe y fallemos en nuestra fe. Como estos tres versículos expresan la esperanza del creyente, está basada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es la seguridad eterna, la cual se refleja en fe genuina. No importa cómo el mundo maltrate a los seguidores de Jesucristo. No importa cómo te trate, mis hermanos. Nosotros tenemos una fe en común y el Señor siempre está ahí para sus hijos. La paciencia de Dios, la presencia divina como el amor eterno de Dios y su propósito para su pueblo, que es la iglesia. La regeneración es una nueva creación. Cuando usted ve uno que viene al Señor, y yo lo he visto tanto, mis hermanos, en mi vida, cómo llegan al Señor todos desbaratados y sin fe y sin esperanza, y reciben al Señor y el Señor entra en ellos y lo regenera y lo hace nuevo, mis hermanos, y ya no es la misma persona. No podemos ser la misma persona, porque el que vive en nosotros nos redarguye a través de su Espíritu Santo para que nosotros cambiemos. Ya no podemos estar con aquellos amigos que nos gustaban estar con ellos, porque ya ese no es nuestro entorno, ese no es mi vida, eso no es lo que yo soy ya. Ahora es diferente y el Señor nos ayuda para tener esperanza y tener fuerza para la batalla que nos viene adelante como creyentes y hijos de Él. Él nos transforma de la persona por Dios. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Cuando usted recibió al Señor, Él le impartió a usted su vida eterna, mis hermanos. La relación de Dios con el creyente es espiritual, algo muy profundo, algo muy íntimo, mis hermanos. La relación es como una relación de padre a hijo. Que Dios desea con sus hijos es voluntaria, pero es disoluble. Me encantó esa palabra. Es disoluble durante su tiempo de prueba aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra vamos a tener nuestras pruebas, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles en el Señor.
Vamos a seguir leyendo Primera de Pedro, capítulo 1 todavía, versículos 4 y 5, voy a leer. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En estos versículos el apóstol Pedro continúa mostrando lo que Dios le da al creyente cuando nace de nuevo. Nueva esperanza, que es mucho más gloriosa que cualquier anhelo que haya tenido en su vida común. Esa nueva esperanza que Dios nos da. Sobre todo el creyente tiene la seguridad de recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Naturaleza de la herencia del cristiano. En el Antiguo Testamento los judíos pensaban en la tierra prometida y esa era su esperanza. Era una herencia del pueblo de Dios. Pero hasta en los tiempos antiguos los fieles tenían una esperanza en algo que está más allá de cualquier terreno físico. El apóstol Pedro aquí les recuerda a los fieles de Asia que tienen una esperanza celestial. Y mis hermanos y pueblo de Dios, tenemos una herencia celestial en cual tenemos una esperanza grande. Pedro sabía que la herencia era celestial en carácter, es decir, no susceptible a deterioro del mundo pecaminoso. En verdad, hasta la vida misma ya no podrá ser destruida por las garras de la enfermedad y la muerte. Pedro continúa describiendo tres aspectos de la nueva herencia en Cristo. En primer lugar es una herencia incorruptible, la cual significa que nunca caerá víctima de las fuerzas naturales del tiempo, ni de ladrones, ni de incertidumbre que puedan aniquilar por completo las herencias de este mundo. La historia está llena, mis hermanos, de personas que acumularon grandes tesoros solo para perderlos por contratiempo que nunca anticiparon. Este tiempo que estamos pasando ahora, muchos han perdido mucho dinero, han perdido mucha herencia que han guardado, todo lo que han guardado están perdiendo y no saben cómo hacer. Y si no tienen a Cristo como su esperanza, ahí es donde está el problema y está la dificultad. En segundo lugar, la herencia del cristiano es incontaminada. En la ley de Moisés, Dios trata la contaminación con mucha seriedad. En ningún momento permitiría que Israel ofreciera animales con defecto cuando hacían su sacrificio, ni permitiría que ellos vivieran dentro de la sociedad de Israel mientras mostraban las huellas de impureza. Dios promete que en la herencia celestial nada impuro contaminado por el pecado tendrá entrada en su reino eterno. Allí no va a haber pecado, por eso no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, mis hermanos, porque Señor, todo eso es parte de aquí, de nuestra naturaleza humana aquí en el mundo. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no vamos a tener nada de eso. Y en tercer lugar, Pedro dice que la herencia del cristiano es inmarcesible, no se marchita, no se deshace, no se desgasta. Eso es lo que nos da el Señor, mis hermanos, y es maravilloso pensarlo. Eso nos da esperanza. Pedro les está asegurando que el galardón, la herencia celestial, nunca perderá su belleza. Qué bello es eso. Nunca va a perder su belleza y su atractivo. Y cuando uno está, cuando te leí esto pensé, cuando yo me casé con mi esposo, lo encontré tan atractivo. Así cuando nos casamos con nuestra esposa y nuestros esposos, y lo encontramos tan atractivo. Y cuando estamos enamorados de él y el Señor vive en nosotros, ese amor es diferente. Siempre vamos a encontrar nuestro esposo atractivo. Siempre, no importa hasta que llegue viejito. No importa, mis hermanos. Y así dice las palabras del Señor que asegura que esa herencia celestial no va a perder su belleza, su atractivo. ¿Por qué? Porque
es lo que el Señor da, y lo que el Señor da es perfecto, mis hermanos. Si el creyente duda de esta certeza, Pedro les recuerda que la herencia es segura, porque está reservada en los cielos, no está aquí en la tierra, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, dice Mateo 6:20. Indica que Dios había reservado la herencia en el pasado y continuaba reservándola hasta el presente. Él la sigue guardando, esperando que nosotros lleguemos allá. Dios había estado manteniendo la herencia de ellos en el cielo. El Señor está manteniendo tu herencia, mi herencia, allá en el cielo. Pero que si ellos fracasaban y no llegaban a disfrutar de la herencia perseverada, reservada para ellos, Pedro les asegura que ellos están siendo guardados por el poder de Dios. Usted y yo estamos guardados por el poder de Dios. Esa herencia está guardada en el cielo por el poder de Dios. Nada puede arrebatarlo, nada puede quitarle eso de allí, porque Dios lo puso ahí, lo está guardando. La palabra guardados es un término militar que significa guardar en un cuartel o en una guarnición. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A ellos les restaba vivir mediante la fe. Eso es lo único que el Señor quiere que nosotros hagamos, mis hermanos. Que vivamos aquí, mis hermanos, pendiente a la fe, que vivamos por fe, sabiendo y creyendo que Dios nos ampara, que Dios nunca nos desamparará, que Él está ahí a nuestro lado, ayudándonos a seguir adelante, que a través de ese Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye y que nos ayuda para seguir adelante y nos fortalece cuando nos sentimos un poco apagados, nos sentimos que las cosas están tan difíciles como están ahora, muy difícil para muchos. El Señor nos da fortaleza y nos da esperanza que mañana va a salir el sol. Hoy a lo mejor llovió todo el día y estuvo oscurecido, pero mañana sale el sol. El Señor está maravilloso, porque Él es poderoso para guardarlos sin caída. Podían vivir por fe porque sabían que la salvación estaba asegurada en la eternidad. Nosotros podemos vivir por fe, porque sabemos que nuestra salvación está guardada ya por la eternidad, mis hermanos. A los creyentes los protege el poder de Dios. El poder de Dios de todas las fuerzas del mal que amenazan, con destruir su vida. Como dije anterior, el enemigo está ahí siempre para querer destruir su vida. Que se enferme, que pierda trabajo, que pierda la esperanza, que pierda la fe. Si el diablo te hace mover una pulgadita, mis hermanos, ahí caemos. Pero Dios dice en la palabra del Señor que Dios es poder, y el poder de Dios da todas las fuerzas. ¿Para qué? Para que podamos batallar contra el mal y las acechanzas del enemigo, que quiere destruir su vida y salvación en Cristo. Protege, pero solo por medio de la fe. Él nos protege, pero solo por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en aquello que no vemos, que sabemos que está ahí, mis hermanos. El objetivo máximo de la protección de Dios mediante la fe del creyente es la salvación. Es decir, la obtención de la herencia en el cielo. Vamos a tener esa herencia en el cielo, mis hermanos. Tenemos que, en verdad, creerlo por fe. Creerlo, aquellos que no vemos. Y el Señor dice en su palabra, bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Una bendición especial. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y dice así la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué bellos versículos. En el versículo anterior, Pedro introduce la responsabilidad del creyente de vivir mediante la fe, cualquiera que sea su circunstancia. El Señor no quiere que vivamos en fe solo cuando estemos bien, no, en cualquier circunstancia, sabiendo que nuestra salvación personal y nuestra herencia están aseguradas eternamente en Dios. Nosotros podemos mostrar gozo aún en medio de diversas pruebas. Esto no significa que el cristiano sea un masoquista que busque a sufrir. No buscamos sufrir. Por otra parte, el cristiano sabe que las pruebas tampoco significa que Dios lo está castigando. Mostrar alegría o gozo en las pruebas porque sabe que son solo por un poco de tiempo. El Cristo glorificado le dice a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si el cristiano se goza en las pruebas es porque sabe que tiene un efecto purificador. Pedro piensa de las pruebas como la manera en que el oro se prueba. Así, sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, dice la palabra del Señor, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dios no produce nuestro sufrimiento, mis hermanos, ni dolor, pero tampoco lo desperdicia sin dotarlos de un propósito. Cuando el oro es refinado, las impurezas salen de la superficie. Más precioso, mis hermanos. ¿Para qué? Para ser removidas, dejando el oro puro y bello. Dios hace lo mismo con sus hijos. Permite que las pruebas refinen nuestra fe para detectar los defectos que hay en nosotros, para ser eliminados por medio de la santificación del creyente. El fin de este paso es preparar a los santos para la herencia eterna y celestial, para prepararnos, mis hermanos, para cuando el Señor nos llame. Ven, buen siervo, tenemos que estar listos. La idea aquí es que llegará el día cuando Dios hará una inspección de la fe, cada uno de sus seguidores, de cada uno de nosotros, y no va a decir cómo está tu fe. No podemos decir, pero que mi esposo, que mis hijos, que no. Es algo individual, mis hermanos. Y el Señor va a hacer inspección de nuestra fe, de cada uno de sus hijos, para ver cómo trabajó el proceso purificador de las pruebas. Hay un premio, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Enseguida Pedro anima a los hermanos de Asia a ser fieles a Jesús, a quien recibieron sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, igual que nosotros, mis hermanos. Jesús anticipó que en los tiempos venideros muchos le aceptarían sin haberle visto en la carne. Debemos siempre estar anclados, a Jesús y a su cruz. Pero también es necesario reconocer que Jesús venció la cruz y ahora reina en gloria. Por una parte encuentra su perdón en la cruz. Por otra parte, expresa su fe, con esperanza de su redención completa en un día futuro, cuando Jesús regrese en gloria para la salvación de vuestras almas. El Señor viene, mis hermanos. Los creyentes deben mantenerse fieles en medio de las pruebas. Y estamos pasando pruebas muy difíciles en estos días. Pero el Señor nos manda a estar fiel, mantener nuestra fidelidad a Él en medio de las pruebas. Porque esto nos está purificando. Nos está purificando a cada uno de nosotros. Y su fe producirá gloria y honra para su Hijo.
Eso es lo que estamos, cuando el Señor nos está permitiendo esas pruebas y nosotros estamos triunfando y quedándonos fiel en Él y estamos perseverando en medio de las pruebas, le damos la gloria y la honra a Cristo y Él la recibe. Dice Juan 20:29, según Jesús, hay una bendición especial. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese somos tú y yo. No vimos, pero creemos ¿por cuál? Por la fe en Cristo. Cuando se vive por fe, se recibe el gozo como regalo de Dios. Y ese es el gozo que usted y yo debemos de sentir en medio de las pruebas. No que vamos a estar riéndonos cuando tenemos tristeza, cuando nos fallece un hermano o un pariente. No, pero que el gozo del Señor siempre está ahí en medio de todo, de las pruebas, porque sabemos que esto va a ser por un ratito. Todo es por un tiempo, mis hermanos. No nos desesperemos. No nos vamos a poner depresivo, porque el creyente no se deprime, porque Cristo vive en él. Y si Cristo vive en usted, usted tiene fe. Y si usted tiene fe, tiene una herencia en los cielos. Y si tiene una herencia, tiene que saber que tiene que tener esperanza para recibir esa herencia que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Que mi Señor me los guarde, que me los bendiga, que tengan lindo día y que sigan adelante, perseverando en medio de la prueba. Buen día, mis hermanos.